¿Qué podría llevar a un hombre con una sabiduría incomparable a caer en la tentación y ver su imperio desmoronarse? Esta es la historia de Salomón, el rey que llevó a Israel a su máximo apogeo, pero también aquel cuyo corazón fue desviado por su deseo desenfrenado hacia las mujeres. Aunque tenía todas las herramientas para ser el mejor gobernante de Israel, su historia terminó siendo una de advertencia. Dios había dotado a Salomón con un entendimiento profundo y una habilidad especial para gobernar. Bajo su reinado, Israel floreció, convirtiéndose en un reino poderoso, lleno de riquezas y con lazos comerciales que se extendían a lo largo del mundo conocido. Pero a la par de su grandeza, crecía su debilidad. Un harén compuesto por 700 esposas y 300 concubinas, provenientes de todas las esquinas del mundo conocido. Estas mujeres, cada una con su cultura y religión, convirtieron el palacio de Salomón en un mosaico de historias entrelazadas y sueños que reflejaban la diversidad del mundo antiguo. Este harén no era simplemente una colección de esposas, sino un complejo sistema de alianzas políticas. A través de cada matrimonio, Salomón aseguraba pactos que mantenían la paz en su reino. Sin embargo, con estas uniones también llegaron los dioses de tierras extranjeras, con sus prácticas religiosas, que poco a poco desafiaron la fe monoteísta de Israel. Así, lo que comenzó como una estrategia para fortalecer su reino, se convirtió en la semilla de su caída. En este video exploraremos la historia de Salomón, desde su impresionante legado de sabiduría hasta su trágica caída. ¿Realmente tenía el control sobre los demonios, como dicen las leyendas? ¿Qué impacto tuvo su muerte en el destino de Israel? No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte estas increíbles historias bíblicas. Retrocedamos en el tiempo hasta la antigua Jerusalén, alrededor del año 990 a.C. Allí nació un príncipe cuyo nombre, Salomón, significaba pacífico y amigo de Dios. Este niño fue el fruto de la unión entre el rey David, el legendario pastor que derrotó al gigante Goliat, y Betsabé, en circunstancias que se convertirían en el escándalo de la corte. La relación entre David y Betsabé comenzó en el adulterio, pues ella era la esposa de Urías, un soldado leal del ejército de David. En un intento de ocultar su pecado, David envió a Urías a una misión suicida en el frente de batalla, asegurando así su muerte. Dios no pasó por alto este pecado, y la muerte del primer hijo de David y Betsabé fue vista como un juicio divino. Sin embargo, en medio del dolor y la culpa, Dios mostró su misericordia, perdonó a David, y de esta reconciliación nació Salomón, una señal de paz entre Dios y el hombre. Salomón creció bajo la guía del profeta Natán, un hombre de gran sabiduría que se convirtió en su mentor. Mientras David se ocupaba de los asuntos del reino, Natán fue moldeando la mente y el espíritu del joven príncipe, infundiéndole enseñanzas profundas y revelaciones divinas. Natán vio en Salomón un futuro brillante, lleno de promesas y grandeza. Con una visión audaz, el profeta comenzó a influir en David para que viera en Salomón a su sucesor, a pesar de que no era su primogénito. Natán, consciente del pecado que rodeaba el nacimiento de Salomón, utilizó su conocimiento para convencer a David de que la elección de su hijo menor era la voluntad de Dios. Cuando David cayó gravemente enfermo y su muerte se acercaba, confirmó su decisión de que Salomón, a pesar de su juventud, lo sucediera en el trono. Salomón, con solo 15 años, era consciente de que su reinado comenzaba en medio de amenazas y peligros. Las palabras de su padre, advirtiéndole de posibles enemigos, resonaban en su mente. Así, con una determinación poco común para su edad, Salomón llevó a cabo una purga en su reino para asegurar su posición. Joab,
el general en jefe, quien había apoyado la pretensión al trono de Adonías, fue una de las primeras víctimas de esta purga. Salomón dejó claro que su justicia sería implacable y que no toleraría conspiraciones en su contra. Adonías fue eliminado, y con él cualquier posible rivalidad por el trono. No contento con asegurar su poder interno, Salomón miró hacia afuera. Con una visión estratégica, decidió fortalecer su reino, forjando una alianza con el poderoso faraón de Egipto. Para sellar este pacto, tomó como esposa a la hija del faraón. Esta unión, envuelta en el esplendor de las joyas y las sedas egipcias, fue celebrada como un triunfo diplomático. Pero Salomón no se detuvo allí. Creyó que casarse con mujeres poderosas de otros reinos era la clave para expandir y consolidar su reino. Sin embargo, este pensamiento sería una carga para él en los años venideros. Una noche, mientras Salomón descansaba, tuvo un sueño que cambiaría su vida. En este sueño, Dios se le apareció y le ofreció concederle cualquier cosa que pidiera. Con un corazón humilde, consciente de la gran responsabilidad que tenía, Salomón no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría. Dame, pues, un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, dijo. Esta petición agradó a Dios, quien le concedió no solo la sabiduría que había pedido, sino también riquezas y honor como nunca antes se había visto. Así, Salomón despertó del sueño, llevando consigo el don más preciado que un rey podría desear. La sabiduría de Salomón no tardó en hacerse famosa. De todas partes venían personas, incluidos reyes y reinas, para escuchar sus palabras y aprender de su conocimiento. Como está escrito, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Esta sabiduría se mostró de manera memorable en el juicio de las dos mujeres que afirmaban ser la madre de un mismo bebé. Con una calma que reflejaba su sabiduría divina, Salomón escuchó sus argumentos y luego propuso partir al niño en dos, dando una mitad a cada mujer. La verdadera madre, impulsada por el amor, prefirió ceder a su hijo antes que verlo morir, revelando así la verdad. Este juicio extraordinario se convirtió en una leyenda que se extendió por todo Israel, demostrando que la sabiduría de Salomón era un don de Dios. Pero a pesar de su fama y respeto, el pueblo seguía aferrado a antiguas tradiciones, sacrificando en altares improvisados en los lugares altos, ya que aún no había un templo dedicado a Jehová. Salomón, decidido a construir el primer templo de Israel, buscó una alianza con Hiram, el rey de Tiro, una ciudad famosa por su riqueza y habilidad en la construcción. Hiram, impresionado por la visión de Salomón, aceptó proveer los materiales necesarios a cambio de alimentos y otros bienes. Así comenzó la construcción del Templo de Jerusalén, una obra que tomó 7 años en completarse y que se realizó con una meticulosa atención al detalle, siguiendo las instrucciones divinas. El templo fue una maravilla arquitectónica, revestido en su interior con madera de cedro y oro puro. Pero Salomón no se detuvo allí. Durante 13 años también construyó su propio palacio, una estructura que reflejaba su poder y riqueza. El palacio, con sus amplias salas, columnas imponentes y jardines exuberantes, era una obra maestra destinada a impresionar. Estas construcciones no solo transformaron el paisaje de Jerusalén, sino que consolidaron a Israel como una potencia económica. La fama de Salomón se extendió rápidamente y su sabiduría y riquezas se convirtieron en leyenda. Reyes y reinas de lejanas tierras llegaron a Jerusalén para verlo, entre ellos la reina de Saba. Intrigada por las historias que había escuchado,
la reina de Saba viajó hasta Jerusalén con una impresionante comitiva y regalos exóticos, decidida a poner a prueba la sabiduría de Salomón. Pero el rey, con su agudeza mental y su conocimiento divino, respondió a todas sus preguntas con tal claridad y profundidad que la reina quedó maravillada. «Es cierto lo que escuché en mi tierra sobre ti», le dijo, «pero no lo creí hasta que vine y vi con mis propios ojos. Tu sabiduría supera todo lo que había oído». La riqueza de Salomón era tan legendaria como su sabiduría. El oro y la plata abundaban en su reino, y su trono, hecho de marfil y cubierto de oro puro, era una obra maestra de la artesanía. La prosperidad de Israel bajo su reinado era evidente en cada rincón del reino. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, se decía, porque en tiempo de Salomón la plata no era apreciada. Salomón no solo era un rey sabio y próspero, sino también un autor inspirado por Dios. Escribió proverbios llenos de sabiduría práctica, reflexiones profundas en Eclesiastés sobre la fugacidad de la vida y la importancia de buscar a Dios, y celebró el amor puro en cantares. Sus escritos se convirtieron en joyas de la literatura bíblica, ofreciendo enseñanzas que han perdurado a través de los siglos. Pero en medio de su grandeza, Salomón cometió un grave error. A pesar de las advertencias de Dios, se dejó seducir por el amor de mujeres extranjeras, acumulando un harén como ningún otro en la historia. Como está escrito, «Y tuvo Salomón 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón». El palacio de Salomón, con su laberinto de piedra y cedro, ocultaba un harén de 1000 mujeres, cada una con su propia cultura, religión e historia. Aunque estas mujeres contribuyeron a la riqueza cultural de su corte, también trajeron consigo dioses extranjeros, cuyas prácticas religiosas comenzaron a infiltrarse en Jerusalén. Salomón, el mismo rey que había construido el magnífico templo de Jerusalén para honrar a Dios, se encontró erigiendo altares para dioses paganos como Astarté, Milcom y Moloc. La idolatría se había arraigado en su corazón, alejándolo de la sabiduría divina que una vez lo había distinguido. Dios, al ver el corazón descarriado de Salomón, se llenó de ira. Aquel a quien había bendecido con sabiduría y riquezas, había dado la espalda a sus mandamientos. Dios confrontó a Salomón y le advirtió que el reino sería dividido después de su muerte y que gran parte de él sería entregado a su siervo Jeroboam. La sabiduría y la prosperidad de Salomón se vieron eclipsadas por la división y la discordia. Jeroboam, ungido por el profeta Ahías para gobernar sobre 10 tribus de Israel, se rebeló contra Salomón, aprovechando la debilidad espiritual del rey. A medida que Salomón envejecía, comenzó a darse cuenta de la futilidad de su idolatría y de la vanidad de sus deseos terrenales. En un acto de arrepentimiento, vertió su alma en el libro de Eclesiastés, donde reflexionó sobre la naturaleza efímera de la vida y la importancia de buscar a Dios. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Este escrito se convirtió en su legado, una advertencia a las generaciones futuras sobre la búsqueda de la felicidad en las cosas materiales y los placeres mundanos. Después de 40 años de reinado, Salomón cerró los ojos por última vez. Su muerte marcó el fin de una era de esplendor y sabiduría en la historia de Israel. Su hijo Roboam heredó un reino que ya mostraba signos de fractura y discordia. A pesar de sus fallas, Salomón sería recordado como un rey cuya sabiduría y riqueza deslumbraron al mundo, y cuyo arrepentimiento final mostró la importancia de mantener a Dios en el centro de nuestras vidas. Pero hay un dato curioso sobre la historia de Salomón que no proviene de la Biblia, sino de leyendas que se desarrollaron en textos apócrifos como el Testamento de Salomón.
Según estas tradiciones, Salomón no solo fue un rey sabio, sino que también poseía un anillo mágico dado por el arcángel Miguel que le permitía controlar a los demonios. Este anillo le dio el poder de invocar y desterrar demonios, a quienes obligaba a realizar tareas, como ayudar en la construcción del templo. Aunque estos relatos están imbuidos de simbolismo, reflejan la fascinación por las capacidades sobrenaturales atribuidas a Salomón, amplificando su ya legendaria sabiduría y poder. Así, la historia de Salomón se convirtió en un testimonio de los altibajos de la vida humana, de cómo incluso los más sabios y poderosos pueden caer en la tentación y el pecado, pero también de cómo la misericordia y el perdón de Dios siempre están disponibles para aquellos que se arrepienten sinceramente. Aunque Salomón fue llevado por el orgullo y la atracción de los placeres mundanos, su historia nos muestra que el camino hacia la redención siempre está abierto, incluso para los que han cometido graves errores. Después de su muerte, el legado de Salomón se mantuvo en sus escritos, en el templo que construyó y en las lecciones que dejó para las generaciones futuras. Su vida es una mezcla de logros increíbles y advertencias claras sobre los peligros de desviarse del camino de Dios. El reino de Israel, que había alcanzado su apogeo bajo su reinado, comenzó a fracturarse, cumpliendo la profecía que Dios había pronunciado debido a su idolatría. Su hijo Roboam heredó un reino en crisis que pronto se dividiría en dos, marcando el inicio de una era de conflicto y declive para el pueblo de Israel. Pero más allá de las divisiones políticas y las luchas internas, el nombre de Salomón sigue siendo sinónimo de sabiduría en todo el mundo. Los proverbios y reflexiones que dejó atrás continúan guiando a los creyentes y ofreciendo consejos prácticos para la vida diaria. Su sabiduría, inspirada por Dios, ha perdurado a lo largo de los siglos, influenciando no solo a su propio pueblo, sino también a muchas otras culturas y religiones. En la tradición cristiana, Salomón es recordado tanto por su sabiduría como por su humanidad falible. Es un recordatorio de que incluso aquellos que han sido bendecidos con dones excepcionales pueden fallar si no mantienen su fe y obediencia a Dios. Sus escritos, especialmente el libro de Eclesiastés, reflejan una profunda meditación sobre la vida, la muerte y el propósito de la existencia, temas que resuenan con la experiencia humana en todas las épocas. Además de su impacto religioso y filosófico, la figura de Salomón ha alimentado innumerables leyendas y mitos. El anillo de Salomón, con su supuesto poder para controlar demonios, es solo una de las muchas historias que han surgido a lo largo de los siglos, agregando una capa de misterio y fascinación a su ya legendaria figura. Estas historias, aunque no forman parte del relato bíblico, han contribuido a mantener viva la imagen de Salomón como un rey poderoso y enigmático. En última instancia, la vida de Salomón es una historia rica y compleja, llena de lecciones sobre la naturaleza humana, el poder, la fe y el arrepentimiento. Es una historia que nos desafía a considerar nuestras propias vidas, nuestras prioridades y la manera en que manejamos los dones que hemos recibido. Al reflexionar sobre su vida, podemos encontrar tanto inspiración como advertencia, recordándonos que la verdadera sabiduría no solo se encuentra en el conocimiento, sino en vivir de acuerdo con los principios divinos que guían nuestras vidas. Así, mientras exploramos la historia de Salomón, somos invitados a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y el impacto que tienen en nuestro futuro y en aquellos que nos rodean. Como Salomón, todos enfrentamos tentaciones y desafíos, pero también tenemos la oportunidad de buscar la sabiduría divina y mantenernos firmes en nuestra fe. Y aunque Salomón es recordado por sus errores,
también es un testimonio de la capacidad de Dios para perdonar y redimir, recordándonos que siempre hay esperanza para aquellos que buscan sinceramente volver al camino correcto.